Bienvenidos, mis estimadísimos. Reciban todos ustedes un cordial y caluroso saludo. Quien les habla, la Magíster Diana Díaz, docente de educación especial, profesora de la Universidad Nacional Abierta y coach organizacional y de vida. El día de hoy me complace abordar el tema medidas de atención construyendo un camino accesible e inclusivo en el entorno escolar. Trabajo de investigación que tiene como propósito exhibir uno de sus objetivos, el cual consiste en caracterizar las medidas de atención relacionadas con la inclusión e integración que se realizan en 3 escuelas del municipio Baruta en función de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Dicho municipio es autónomo y pertenece política y administrativamente al Estado Miranda, pero que también se integra al Distrito Metropolitano de Caracas en Venezuela. Metodológicamente, esta investigación se adoptó un enfoque cuantitativo de carácter analítico con un diseño no experimental de corte transeccional. Se utilizó una técnica de recolección de información como fue la encuesta y un cuestionario. A continuación, las medidas de atención serán revisadas a la luz bajo su descripción. En estas medidas se destacarán los aspectos más relevantes y significativos de las mismas. Para comenzar, quisiera señalar que se han promulgado una serie de documentos legales, tal como en 1948 se promulgó en la Asamblea General la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su resolución 217, expresando que todos los pueblos y naciones deben esforzarse e inspirarse firmemente en la inclusión, mediante la cual se promueve el respeto y la libertad de las personas por medio de la enseñanza y la educación, según la UNESCO en el 2008. Esto está contemplado también en las leyes nacionales. La misma se reafirmó en la Convención de los Derechos del Niño en 1989, en donde se menciona que la educación puede ser ejercida progresiva y en igualdad de oportunidades sin ningún tipo de discriminación. A fin de garantizar el ejercicio de la educación y la calidad educativa brindada a los estudiantes, la Declaración Mundial sobre Educación para Todos y el Marco de Acción para satisfacer las necesidades básicas de aprendizajes en 1990 establece universalizar el acceso a la educación básica mediante la adopción de medidas sistemáticas, las cuales reducen las desigualdades y suprimen las discriminaciones referidas a las posibilidades de aprendizaje de los grupos en situación de vulnerabilidad, entre los cuales se encuentran las personas con discapacidad, quienes presentan necesidades educativas especiales. Siguiendo este mismo orden de ideas, se señala en la Declaración de Salamanca, promulgada en 1994 en España, la necesidad de brindar formación educativa a todos los niños, jóvenes y adultos, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sensoriales, sociales, emocionales o lingüísticas. Sin embargo, en la actualidad podemos apreciar en diferentes instituciones que existen factores que interrumpen el proceso inclusivo y existen barreras que imposibilitan la participación plena de los estudiantes bajo las mismas condiciones y oportunidades. Esto según Echeita 2006. Para evitar todo esto, se deben de aplicar entonces las medidas de atención para dar así respuesta oportuna a la diversidad de estudiantes, estando entre estos los estudiantes con necesidades educativas especiales. Ciertamente, dichas medidas corresponden a todas aquellas acciones efectuadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje con el objetivo de adaptarse a la población estudiantil. Esto de acuerdo a Benito y Madorrán en el 2020.
Dentro de estas medidas de atención se encuentran las ordinarias y las extraordinarias. En las medidas ordinarias son aquellas para dar respuesta a la diversidad sin alterar los siguientes elementos: el desarrollo competencial, objetivos, contenidos y criterios de evaluación. También están las medidas organizativas dentro de estas medidas ordinarias, que tienen que ver con la organización del colegio, sin entrar en la realidad de cada aula. De igual manera, dentro de estas medidas ordinarias se encuentran las adaptaciones de acceso. Según Sánchez y Sainz, 2003, señala que las mismas corresponden a las modificaciones o provisión que favorecen la autonomía personal. También existen las medidas metodológicas dentro de las medidas ordinarias, entre las cuales se destacan las siguientes: la flexibilización de los tiempos, uso de diferentes materiales, metodologías, contratos didácticos, tener en cuenta los intereses y realidad de la población estudiantil, los tipos de evaluación, estructuración de la programación, apoyo en el aula externa y los planes de apoyo individualizados. Esto según Calvo y González en el 2001. Por otro lado, se encuentran las medidas extraordinarias, que ciertamente se relacionan con las medidas curriculares, estando entre estas las adaptaciones curriculares significativas y no significativas. Tal como se han podido apreciar, la proliferación de normativas que reconocen los derechos de las personas con necesidades educativas especiales ha establecido una serie de medidas con el fin de brindar acceso a la educación a dicha población, y así pueda incluirse e integrarse, cuya situación actual dista mucho de garantizar su progreso en igualdad de condiciones. Por ende, los entornos escolares deben aplicar las medidas de atención antes mencionadas para que exista coherencia entre la teoría y la práctica en todo el proceso educativo, favoreciéndose la formación educativa de la población estudiantil con los medios necesarios, permitiendo dar respuesta a los intereses individuales y colectivos e inclusive a los ritmos de aprendizaje y estilos de aprendizaje de los estudiantes. A continuación se presentarán de forma sintetizada los resultados de la investigación en 3 instituciones del municipio Baruta. La primera, se aplican las medidas curriculares algunas veces, el 42,86%. Con respecto a las medidas metodológicas, algunas veces las efectúan un 85,72%, en donde aplican proyectos, utilizan un 14,29% las metodologías para dar respuesta a la diversidad de los grupos cooperativos, emplean un 57,14% la tutoría entre iguales y un 100% aplican la tutoría individualizada. En cuanto a las medidas organizativas, un 85,72% rara vez la aplican. En relación a las medidas sociales, el 85,71% señalaron que no aplican ninguna medida social. En la segunda escuela se realizan medidas curriculares rara veces en un 28,58%. Con respecto a las medidas metodológicas, raras veces la aplican un 57,14%, en donde aplican el 28,57% en la metodología para dar respuesta a la diversidad de los grupos cooperativos. Emplean el 14,29% la tutoría entre iguales. En cuanto a las medidas organizativas, la aplican rara veces el 71,43%. Y entre las medidas sociales señalaron que el 71,43% no existen dentro de la institución. Finalmente, la tercera institución aplica medidas curriculares casi siempre un 57,14%.
y aplican medidas metodológicas un 85,71%. En cuanto a las medidas organizativas, la aplican rara vez un 85,72%. Y las medidas sociales señalaron el 71,43% que no se aplica dentro de la institución. En definitiva, la investigación, como cualquier proceso dinámico, ha pasado por diferentes fases y momentos, donde el éxito está en responder a aquello que se quiere saber. Todo ello constituye pequeñas piezas cuya unión e interrelación configura poco a poco el objetivo de esta investigación. En función de esto se evidencia la necesidad de aplicar medidas sociales y crear convenios con las asociaciones o fundaciones para personas con necesidades educativas especiales y establecer redes de apoyo a través de acciones debidamente coordinadas con otros servicios y recursos de la comunidad. Finalmente, el presente trabajo de investigación abre nuevas sendas para futuras investigaciones. Realmente ha sido un privilegio para mí compartir este espacio. Agradecida por su tiempo. Y recuerden, la educación especial es, en primer lugar, educación y en segundo, especial. Esto de acuerdo a William en 1990. Muchas gracias por su atención.